En esta parte veremos cómo agregar corrientes de agua a la simulación del océano. Usaremos un poquito de matemáticas, pero no te asustes. La computadora se encargará de hacer todos los cálculos. Crearemos un shader mínimo que muestre la textura del océano y luego iremos modificando poco a poco para crear el efecto de corriente oceánica. Si no sabes cómo crear shaders, te sugiero que veas el video tutorial de creación de shaders completamente gratis en este canal. Antes de continuar, ¿te gustan mis tutoriales de programación de computadoras? Como sabrás, crear todo este contenido significa un gran esfuerzo de mi parte y créeme, cobro mucho dinero por impartir una sesión de entrenamiento de este tipo. Sin embargo, hago esto para que tú, no me importa si eres estudiante o empleado o simplemente alguien con ganas de aprender, se beneficie de manera gratuita y lo único que tienes que hacer es suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, clic en deditos arriba y compartir este video en tus redes sociales con todos tus amigos para que otros se beneficien y se conviertan en programadores de nivel avanzado. Y continuamos con la tercera parte de este tutorial. En primer lugar, crea un shader llamado Ocean. Doble clic para editarlo. Y vamos a crear todo desde cero, un shader mínimo. Shader Custom Ocean. Luego vienen las propiedades, luego el subshader, la pasada y dentro de la pasada el programa CG. Dentro de las propiedades crearemos una textura principal. Dentro del subshader especificaremos el tag y el nivel de detalle. Especificamos el nombre del programa de vértice y el nombre del programa de fragmento. Incluimos la librería de Unity. Definimos la estructura de entrada y la estructura de salida. Definimos las variables uniformes de la textura. Definimos el contenido del programa de vértice. En esta línea multiplicamos cada vértice por la matriz modelo vista proyección. En la siguiente línea asignamos las coordenadas v multiplicadas por el factor de escalación y agregamos el desplazamiento. Y retornamos la salida. Ahora definimos el programa de fragmento.
Aquí lo que hacemos es simplemente retornar el color de la textura. Ups, un error. Ah, el subshader se cierra después de la pasada. Seleccionemos el material y en el shader escojamos Custom Ocean. Y si todo salió correctamente, el resultado debería ser el mismo. Por ejemplo, miremos el offset, está funcionando bien aparentemente y en la Y. Y el escalado, ajá, perfecto. Aparentemente no hemos hecho nada, pero internamente definimos nuestro propio shader, el cual podemos modificar a nuestro antojo para crear el efecto del océano. Variables incluidas en los shaders. Unity proporciona un conjunto de variables globales para usar dentro de los shaders. Puedes usarlas dentro de los programas de shaders como cualquier otra variable. La única diferencia es que no tienes que declararlas. Dentro del grupo que nos interesa están las variables de tiempo, como time y sin time. Time es el tiempo desde que arrancó el nivel. La componente x es t dividido en 20, la componente y es t, la componente z es t por 2 y la componente w t por 3. Se usa para animar cosas dentro de los shaders. Y la componente sin time es el seno del tiempo. La componente x t octavos, la componente y t cuartos, la componente z t medios y w t. Usemos la variable time para animar el flujo de corriente del océano. Lo único que tenemos que hacer es agregar la variable incluida time.x en donde procesamos las v. De vuelta en Unity observamos que la corriente de agua ya se mueve, aunque sería ideal que pudiéramos controlar la velocidad del flujo. Por eso agreguemos una propiedad. Arriba agregamos la propiedad speed con rango entre 0 y 2 y valor por defecto de 0.5. Más adelante agregamos la correspondiente variable uniforme. Y finalmente multiplicamos el tiempo por la velocidad. Y de vuelta en Unity podemos apreciar un pequeño deslizador que nos permitirá controlar la velocidad de flujo de la corriente oceánica. El efecto shear es una transformación que distorsiona la forma de un objeto de tal manera que aparece como si el objeto estuviera compuesto por capas internas que se deslizaron una sobre otra. La matriz que genera dicho efecto es la siguiente. Usaremos el efecto shear para dar la sensación de ondulación sobre la superficie del océano. A manera de ejemplo, y para que puedas experimentar por tu propia cuenta el efecto shear, agregaremos dos propiedades, shear x y shear y. Más abajo agregamos las respectivas variables uniformes. Dentro del programa de vértice, creamos una V especialmente para el shear y la inicializamos en 0. Luego creamos la matriz shear. A la V shear le asignamos las coordenadas V de entrada. Y luego multiplicamos por la matriz.
Comentamos la línea de salida de las UV y la reemplazamos por lo siguiente. Guardamos. Y si todo salió correctamente, notarás que al mover los deslizadores, efectivamente se distorsiona la textura. Pero hay un efecto indeseable que parece baldosas, el cual vamos a corregir de manera muy sencilla. Haz doble clic sobre el programa C# para editarlo. Y lo que tenemos que hacer es sumar las X y las Z en las coordenadas de textura. Y de vuelta en Unity, ves que la distorsión se ve más natural. Puedes experimentar el efecto shear en el eje de las X y en el eje de las Y, o sea, en el de la Z para nuestro caso. Haz doble clic sobre el shader para editarlo. Vamos a automatizar el efecto de distorsión y para ello ya no vamos a necesitar las propiedades de Shear X y Shear Y, así que las borramos. Borramos las variables uniformes. En lugar de eso creamos una variable flotante llamada SignShear y le asignamos la variable incluida SignTime.z multiplicada por la velocidad. Luego en la matriz reemplazamos la variable Shear X y Shear Y por SignShear. Y de vuelta en Unity podemos observar el efecto de distorsión-ondulación que podemos configurar con el deslizador de la velocidad. Ahora lo que nos resta hacer es combinar el efecto de desplazamiento junto con el efecto de distorsión. Para combinar ambos efectos, agreguemos una propiedad de color. Y la correspondiente variable uniforme. Luego en las estructuras de entrada y salida, agreguemos una segunda V. Descomentamos la línea que previamente hayamos comentado y reemplazamos la segunda por la V2. Luego en el programa de fragmento creamos dos variables. Una variable para la textura de la textura principal, por así decirlo, y la textura que va a ir sobrepuesta. La textura de color le asignamos la V segunda y la textura sobrepuesta la multiplicamos por el color. Luego retornamos una mezcla entre ambas texturas. De vuelta en Unity, modifiquemos el color, bajemos un poco el alfa, el color puede ser medio verdoso, un alfa bajito. Y con esto terminamos la tercera parte del océano. En el próximo tutorial haremos que las olas realmente suban y bajen. Si es la primera vez que ves mis videos, suscríbete. Si te gustó este video, dale click en me gusta.
Y si no te gustó este video, dale click en me gusta. Chao.